Bueno, y para esta ocasión entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con la tablet P5100, la Samsung Galaxy Tab 2. Esta tabla tiene una serie de módulos y como tiene todo incorporado, tiene lo que tiene que ver con Wi-Fi, tiene que ver con GPS y tiene que ver con el módulo de señal. Es una tablet muy completa, es una Samsung original, por lo tal tiene circuitos más costosos que una tablet china, 100% china. Y entonces vamos a empezar a conocer cada uno de ellos. Acá vemos el módulo de GPS, aquí es donde la tablet encuentra ubicación satelital, donde comparte ubicación. Allá la mayoría de las aplicaciones, como son las de pronto cuando o se toma una fotografía, guarda las coordenadas para tener la ubicación exacta. Muchas aplicaciones toman estos circuitos para poder tener esos datos. También podemos navegar con un GPS. Todo esto se genera con este módulo. Si tenemos alguna falla en un sistema de estos, pues primero descartaríamos la parte de pronto de programación, de configurar predeterminadamente de nuevo cada una de los parámetros. Y si no, cargaríamos software y por último entonces revisaríamos si fue por un golpe a algún circuito. Ya estamos empezando a conocer cómo se comportan algunos componentes. Los condensadores ya sabemos, ninguno puede tener continuidad a tierra. Si algún condensador de estos está sulfatado, permite que el voltaje se vaya a tierra y entonces roban un voltaje por el cual se puede estar alimentando un circuito de esos importantes. Aquí vemos ya el módulo de señal, todo lo que tiene que ver con la transferencia de frecuencias de la señal, lo que es entrada de llamadas, salida de llamadas, mensajes y todo lo que tenga que ver con red, con la GSM. Ya estos circuitos los vamos a ver más detalladamente cada uno de ellos para qué sirve. También si tenemos problemas de señal vamos a revisar el switch de la antena, los switches de la antena. Bueno, en su clase detallada de señal pues explicaremos bien, pero quiero aprovechar este módulo de esta tablet, ya que muy poca información se encuentra al respecto en internet y de pronto por miedo a dar una solución, de pronto creemos que vamos a cometer un daño o vemos tantos circuitos abiertos en esa board que no sabemos ninguno de ellos para qué es, pero ahorita vamos a empezar a distinguir. La mayoría de los circuitos los podemos identificar cuando ya los estamos conociendo y se nos van a hacer muy familiares en otras boards. Este es el módulo de señal. Entonces pasamos al módulo de carga. Aquí es donde se conmuta lo que tiene que ver con la carga, los circuitos que controlan la temperatura, que controlan la tensión de la batería, los que se encargan de medir el voltaje que hay para bloquear en caso tal de pronto de que la batería se descargue del todo. Hay un lapso de tiempo en la cual la batería entra en un modo stand-by, un modo, por decirlo así, que se duerme la batería, para proteger el circuito interno de la batería. Esto es para no dejarla agotar a cero. Recuerden que si una batería se llega a agotar a cero, el cargador no será capaz de despegarla, y más esta que maneja dos baterías, entonces el circuito no sería capaz. Entonces ayuda a tener esa carga inicial, pero tras de ya un lapso de tiempo prolongado, ya de todos modos la celda se va descargando y será imposible a veces que el cargador la despierte. A veces toca ya, como he explicado en algunos videos, cómo revivir algunas baterías. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Aquí encontramos el IC de audio. Este es el code de audio, el codificador de audio. Se encarga de todo lo que tiene que ver con la multimedia, el sonido. Aquí se procesa la información. ¿Qué hace el code de audio? Codificarla, lo que tiene que ver pues con ese funcionamiento. Digamos, si entra una llamada, lo que es la voz y la misma salida, la señal que entra es análoga. Este code codifica esto, lo vuelve digital y se lo envía al procesador para que lo pueda interpretar. Igual sucede con una canción que vamos a enviar quizás a la red o la estamos descargando, se procesa, toda la información que entra siempre va a ser análoga y se convierte a digital para poder ser guardada quizás en la memoria flash
y de igual manera en sentido de salida la información es digital, la decodifican y la vuelven análoga y sale si la vamos a enviar, digamos, a compartir con algún otro dispositivo. Aquí vemos la memoria flash. Esta es una memoria de almacenamiento de 16 gigas donde se almacena, pues ya sabemos, todo lo que tiene que ver con multimedia, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de fotos, de galerías, todo eso se procesa en esa memoria y es como un computador, siempre guarda una partición para los archivos del sistema que siempre están ahí para el arranque del teléfono. Estos tres módulos amarillos son los referentes a lo que tiene que ver con la carga. Aquí ya vemos una memoria RAM, es una DDR SD-RAM de 512 megabytes. Con ella se completan las funciones virtuales de apoyo al procesador, donde se generan todos los procesos temporales. Cuando se apaga la tabla y vuelve y enciende, esta memoria empieza de cero y todo lo que se había guardado, aplicaciones, todo lo que tenía que ver, digamos, con lo que estaba navegando, se almacena ahí, pero al momento de apagarse, y si no se guardó, eso se pierde porque esta memoria es una memoria virtual, no es una memoria, por decirlo así, sólida, sino que es una memoria que está ahí para apoyar todo lo que es los funcionamientos de las aplicaciones y el arranque del sistema. Aquí vemos entonces el módem IC. Este módem está aquí para recibir las señales análogas que ya empiezan a separar estos circuitos que vemos acá, porque recuerden que nosotros recibimos radiofrecuencia, pero nosotros transmitimos radiofrecuencia. Así se comparte todo, el transceptor y el receiver. Recibimos y transmitimos. Estos circuitos toman esa información, la envían al módem y entonces ya este circuito se encarga de enviar toda esa información hacia el procesador, porque el procesador le indica información digital para poder ser procesada y llevarlas al módulo de la señal. Aquí entonces ya vemos el IC sensor del táctil, es el que toma todas las sensaciones, los pulsos que podemos tocar con nuestros dedos y convertirla en una información de coordenadas para indicarle al procesador qué es lo que el usuario está deseando, qué área está tocando por medio de unas coordenadas, y el procesador le indica ya la interfaz del usuario seleccionar lo que nosotros hayamos querido. Este es el IC administrador de voltaje o el IC Power. Es vital para el funcionamiento de todo celular, de toda tablet, porque es el que administra, él toma los voltajes que entran de la carga, el voltaje que entra de la batería, los toma y los regula. En sí casi que no eleva voltajes, sino que lo que hace es administrarlos, enviarlos a cada sector. Más bien a veces reduce los voltajes porque algunos circuitos trabajan con 1.2, 1.3, 3.3 y lo que hace es enviarlos a cada una de las funciones. Cada dispositivo necesita voltaje y el administrador envía esos voltajes a esos circuitos. Para ya de cada uno de los circuitos a veces tiene un convertidor de CDC que toma el voltaje inicial y lo eleva o lo reduce dependiendo en qué voltaje trabaja ese circuito. Aquí vemos ya el microprocesador, es el cerebro de la tablet, es donde se procesa toda la información, todo lo que vaya a suceder tiene que pasar por acá, por este componente que es de vital importancia. Es donde el que toma las decisiones de todo lo que va a ocurrir en esta OVAR. Aquí vemos el IC de video de display, es el que se encarga de dar los voltajes y las salidas de las señales con las que trabaja el display. Si de pronto tenemos problemas de rayas en el display y no es el display que de pronto parpadea,
que se queda congelada la imagen, que salió de pronto al revés la imagen o salió invertida. Este circuito es el que tiene que ver con ese funcionamiento. Si está sulfatado, si algún componente no está enviando el voltaje requerido, va a haber una falla en el display. Aquí entonces vemos el módulo de Wi-Fi con el que nos conectamos ya a los modem o al sistema de red. Esto sería entonces el comportamiento general o los componentes, los módulos en un ámbito general. Y aquí entonces vamos a ver de una manera detallada cada uno de los circuitos, los que más podamos, para que nos pueda servir mucho. Y también vamos familiarizando, ya ir conociendo algunos componentes y los podemos ubicar de una manera más fácil cuando encontremos una falla. Y aunque no tengamos un plano, podamos determinar de qué se trata. Comenzamos de nuevo con el módulo de GPS. Aquí vemos un circuito que se llama amplificador de GPS o PA, amplificador de potencia del GPS. Aquí vemos el conector de la antena del GPS. Si aquí está cortado, está mal conectado, voy a tener problemas de ubicación. No voy a poder abrir la aplicación, me va a botar errores. Eso pasa a este circuito amplificador y luego llega a este receptor. Este es un receptor el que recibe la información de ubicación del satélite. Luego aquí vemos un oscilador, que es un circuito que ayuda a que esto tenga una sincronización. Es como el reloj de este circuito, es el que le indica por medio de pulsos de frecuencias que pasan a una velocidad muy rápida, extremadamente rápida, le indica para que él pueda funcionar. Y por ejemplo, digámoslo por decirlo así, el GPS hace un rastreo tantas fracciones de segundo para encontrar la ubicación constantemente mientras nos estamos desplazando. Este oscilador le envía ese tiempo, para eso está ese circuito ahí, para que él tenga cómo controlarse, porque si no tuviera un oscilador, él haría una secuencia de información al procesador y lo saturaría y se cometería un error y no abriría la aplicación o se nos cerraría inesperadamente. Aquí vemos entonces un circuito, un IC, es el sensor de acelerómetro. Este circuito es el encargado de indicarle al procesador en qué posición tiene usted la tablet para él tomar decisiones. Si usted la tiene horizontalmente, verticalmente, de lado. Y también se la usan las aplicaciones como los juegos para nosotros poder manejar, para nosotros poder orientar ese mando que estamos en ese caso, digamos, jugando. O también algunos, por ejemplo, si nosotros giramos toda la tablet, entonces este sensor le dice al procesador que el usuario la tiene de una forma diferente para él configurar la pantalla y todo, para hacer una rotación completa de la interfaz del display. Aquí vemos un sensor grid. Se dice que es un sensor que trae para la tapa, para la cubierta, para poder, cuando la tapa original cubra el táctil, el deshabilitar el funcionamiento del táctil y poder ahorrar esa energía. En algunos foros se comenta que le indica al procesador que el cliente tiene la tabla en sus manos. Bueno, eso tocaría probarlo, es simplemente una teoría. Aquí vemos el IC convertidor DCC, es un convertidor que alimenta el circuito de señal, recibe un voltaje desde el IC de power y alimenta a este módulo completo, a esta serie de conjunto de circuitos, los alimenta para poderlo hacer funcionar. Vemos que parece como un IC de power muy pequeñito porque tiene sus bobinas, sus condensadores y sus resistencias para poder mantener y sostener ese voltaje y eliminar algunos ruidos y algunos rizados de la
de ese voltaje que está saliendo por ese convertidor. Aquí vemos el módulo completo de señal. Vemos el transceptor, que es un transmisor y un receptor de señal. Aquí ocurren dos fases a la vez. Tiene la capacidad de por unos canales por la misma línea de la antena. Recuerden que no hay dos líneas de la antena, siempre es una línea de la antena la que lleva la radiofrecuencia, la señal de radiofrecuencia. La otra va a tierra, todas las antenas trabajan así, una línea a tierra y la otra con la radiofrecuencia, y entra entonces al duplexor, y el duplexor entonces es el que se encarga de separar las frecuencias de transmisión del teléfono RX y TX, recepción y transmisión de datos. X es datos, entonces recibe datos y transmite datos. También entonces también la puede dividir entre sea negativa o positiva la señal. Luego vemos acá un amplificador de potencia, es el circuito PA, el que le llamamos PA, es un amplificador de potencia de señal. Toma la señal que ya se configuró de análoga a digital o de digital a análoga para poderla enviar hacia la celda, hacia la red de la señal a la cual esté ingresada la SIM card. Entonces aquí vemos que este módulo tiene esa facultad de amplificar la señal que está llegando desde todo inicia en el procesador con una señal digital, pasa por el módem y pasa por estos circuitos que la vuelven a convertir análoga y al mismo tiempo recibe análoga y la convierte en digital. Recuerden que todo el procedimiento que puede hacer ese microprocesador tiene que ser digital. Hay circuitos acá análogos, por ejemplo el PA es un circuito análogo, este es un switch análogo por el cual suceden en un tiempo muy rápido, configura análogo o digital. Es el que da ese paso, dependiendo la exigencia y lo que le esté ordenando el procesador o los circuitos a los cuales esté controlando. Esto es un filtro de radiofrecuencia, siempre lo vamos a ver así de una forma rectangular. Es una capita que hay acá hay una capita. Si la retiramos abajo vamos a encontrar una serie de circuitos que son filtros. Si la mayoría de las veces cuando no vemos algún filtro por acá afuera, siempre trae 4 filtros, que es la 800, la 850, la 900, la 1800 y la 1900. Son bandas con las que trabaja la tablet, y dependiendo la SIM card y lo que esté llegando al PA, la potencia que esté llegando, él determina qué banda, qué frecuencia es la que está llegando, se configura todo el sistema, y si hay que trabajar por la 850 se trabaja por la 850, y ya todo lo que haya suceder de ahí en adelante será por 850. Si vamos viajando y él detecta que llegamos a un lugar donde la 900 es la prioridad, donde está llegando, entonces suelta esa 850 y la configura 900, así sucesivamente. Todos los países no trabajan las mismas frecuencias y las mismas bandas. Entonces aquí ya pasamos a un circuito que se llama accesorio de interrupción de accesorios, o IRQ, Interrupt Request, solicitud de interrupción. Es el encargado de, por ejemplo, si estamos reproduciendo un video y llega una notificación de que llegó un mensaje, él le envía al procesador que termine el proceso y le dé prioridad. De pronto estamos jugando y está todo el procesador ocupado, la memoria con los gráficos y todos los movimientos, y tiene la autoridad de enviarle al procesador la información de que pare y le dé prioridad, digamos, para avisar que la batería le falta un 7%. Este circuito se encarga de todo eso. Es un IC utilizado para gestionar dispositivos periféricos. Si por ejemplo estoy haciendo algo con la tablet y conecto algún circuito, algún dispositivo compatible por el cable USB, le envía al procesador la información de que hay algo ingresado, y entonces haga un rastreo y analice qué fue lo que se conectó.
Este circuito está diseñado para interrumpir cualquier proceso que tenga la tablet para darle la prioridad al que lo está solicitando, ya sea la transferencia de un archivo, una llamada, o ya sea alguna notificación, o a veces en una condición de error, una notificación de error. Primero, antes de que estos circuitos se implementaran, ese procedimiento lo tenía que hacer el procesador y constantemente tenía que estar consumiendo voltaje y recursos, haciendo un barrido, revisando cable USB, a ver si había algo conectado, revisando antena de Wi-Fi, a ver si había ya una red disponible, analizando de pronto que el GPS ya le había llegado la ubicación, y ahora el procesador ya se liberó de esa carga, y este circuito es el que hace ese funcionamiento, mira que recibe de otros y le ordena al procesador interrumpir. Aquí vemos un convertidor análogo a digital. Como ya yo les expliqué, todo el procedimiento del procesador, toda la gestión del procesador es digital, y este circuito está encargado de recibir algunos archivos que puedan entrar en forma análoga y convertir esa señal a digital para que el procesador la pueda interpretar. Aquí vemos un convertidor de CDC para accesorios. ¿Para qué está este circuito? Es un circuito que recibe un voltaje inicial, lo convierte. Recuerden que la mayoría de los circuitos son compatibles con 5 voltios. La mayoría de ellos van a trabajar a ese voltaje. La batería solo siempre va a administrar de 4 a 3.7, 4.20. Entonces estos circuitos están para auxiliar esos dispositivos que se conectan y puedan ser alimentados. Digamos, si yo conecto un ratón, un mouse, él va a necesitar un voltaje. ¿Quién se encarga de suministrárselo? Se lo suministra este circuito que está aquí al pie del conector del del flash USB. Aquí entonces, por aquí arriba ya vemos los circuitos que tienen que ver con el voltaje. Vemos el IC de batería. Este circuito se encarga de tomar lecturas del voltaje que es en la batería, de tensiones, de también informar, aquí abrir un switch cuando la batería ya está descargada. Entonces poder determinar que necesita carga. También es el que se encarga de, cuando ya la batería está totalmente cargada, informar y deshabilitar el voltaje para que no siga quizás hacer un daño en la batería por sobrecarga de voltaje. Aquí vemos el IC detector de voltaje. Es un circuito encargado de que cuando por el USB, porque recuerden que ahí se van a conectar muchos dispositivos, no solo el cargador, sino muchos que sean compatibles con él. Entonces él determina cuando le llega ese voltaje, le envía un pulso a los otros circuitos y abren el switch. ¿Se acuerdan que estos transistores, la mayoría, todos ellos, están como un interruptor? Nosotros en nuestras cajas tenemos interruptores, pero aquí hay interruptores digitales. Ellos, dependiendo el pulso que reciben, cuando activan la orden, ellos dan paso al voltaje que tienen en una de sus pistas para pasarlo al otro lado. Aquí vemos ahora otro IC de CDC, que es un convertidor de CDC. La mayoría se le llaman así. Es el que o reduce. Recuerden que hay convertidores de CDC reductores, que hay convertidores de CDC elevadores, y también los puede haber mixtos, los puede haber reductores y elevadores a la vez. Aquí vemos que este circuito va a alimentar a la memoria flash. Si este circuito fallara, la memoria no va a ser alimentada y entonces tampoco va a poder tener un inicio. Quizás muestre un pantallazo y no pueda iniciar porque le falta la memoria, donde hay muchos archivos que también le van a servir de arranque. Aquí vemos otro voltaje que necesita la memoria flash, que es un voltaje 1.8, y se lo envía a este IC de memoria flash. Vemos un IC, bueno, ya hablamos de él, es el IC de audio. Ahí vemos el circuito que tiene que codificar todo lo que tiene que ver con señales digitales y señales análogas también de sonido. Y acá vemos un IC supervisor de voltaje. Este circuito entonces está encargado
diseñado para reducir al mínimo los componentes externos de los sistemas de alimentación. Ya habíamos escuchado el IC Power, este circuito está de apoyo, y también reducir la cantidad de circuitos que podrían emplearse para hacer las funciones que este hace. Este circuito trae protección a la sobretensión que pueda haber en ese caso en la batería, lo que suceda en caso que se suba o haya que haya un corto en la board. Entonces él lo que lo hace es bloquear ese circuito y enviarlo a tierra. Recuerden que hay un video en el cual se solucionó una tablet de estas que no encendía, y lo curioso era que la batería tenía desconectada, tenía 3.7 y se conectaba a la board y el voltaje desaparecía, la batería no tenía voltaje. ¿Qué hacía? Este IC supervisor controlaba para evitar hacer un daño más grave. Había un condensador en corto, le enviaba una información de que una fuga de voltaje muy grande, y él lo que hacía era deshabilitar ese voltaje y enviar por una línea bloqueándolo a tierra, y se cierra el circuito, ya no recibe el voltaje de la batería, y así puede proteger circuitos importantes como el procesador, que son muy delicados. Y aquí observamos entonces ya la otra parte que nos falta revisar de la board detalladamente, y aquí vemos un circuito que es un diodo Schottky. Los diodos Schottky o diodos de barrera es un semiconductor, es un diodo altamente rápido, permite rectificar señales de muy altas frecuencias y eliminar excesos de corriente a circuitos de alta intensidad. Es de material diferente a los que ya conocemos, y estos circuitos entonces van a ayudar a proteger y a estar aquí alimentando y regulando ese voltaje constantemente. Este circuito de acá es el IC controlador de los LED del display. Es el que se encarga de poder iluminar la cantidad de LEDs que pueda tener esa pantalla. Si yo tengo problemas de luz, voy a revisar este IC controlador de los LEDs, porque muy probablemente algún condensador o algún circuito o él mismo puede estar fallando. Aquí entonces vemos el IC convertidor de CDC del display, vemos una bobina, dos condensadores, dos resistencias y otro condensador acá. Este circuito se va a encargar de alimentar entonces al display del voltaje necesario para hacerlo funcionar estos circuitos, que se acuerdan que era el IC de video. Y aquí vemos el IC convertidor de CDC de Wi-Fi, que es el que se encarga de alimentar el circuito que tiene que ver con la recepción de las redes y poder nosotros tener internet en nuestra tablet de manera inalámbrica. Bueno, acá tenemos entonces la Samsung Galaxy Tab 2, la cual es muy parecido al sistema en cuanto a lo que tiene que ver con la carga. Aquí veíamos que esta era una que teníamos acá porque no encendía. El voltaje siempre tiene que estar aquí entre los positivos y el negativo. Aquí vemos que ahí en la medición, como hemos aprendido a hacer, tiene que haber esta batería es de 5 contactos, 2 positivos, 2 negativos y uno que es el battery F, que es una línea que está destinada para medir la temperatura, si hay algún corto, y también para identificar. Estos tablets no trabajan con cualquier batería, arrojarían un error en la pantalla. El sistema de carga es muy sencillo. Acá tiene un flash, acá vemos el conector del flash. El flash lleva unas líneas positivas que van a partir desde este pin. El pin empieza el primero acá abajo, el segundo acá arriba, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y llega hasta este punto de acá. Pero para explicar aquí más rápidamente, contando a partir de devolviéndome 5 contactos, de ahí en adelante debe de haber voltaje. Voy a conectar el cargador. Esta tablet trae este cargador. La medición la tengo que hacer con cargador original. Si no tiene cargador original, la tablet no va a cargar correctamente. Si tenemos problemas porque demora días, un día o en todo un día no carga, es porque el cargador también no es original y no le envía el amperaje. Ahí vemos que está llegando el voltaje 4.8 por el pin de carga en la línea número, devolviéndome 6, devolviéndome 7, devolviéndome 8 puntos,
devolviéndome 9, y hasta ahí contaría, porque aquí este voltaje es la salida del cargador. Pero si la batería está conectada, si la batería está dañada o no está conectada, en ese pin no tendría que mostrar ningún voltaje. Acabo de desconectar la batería y vamos a medir en ese pin. Ya está conectado el cargador todavía. Vamos a devolvernos 10 contactos, 2, 4, 6, 8, 10, que no envía voltaje hasta que no esté conectado. Pero la línea número 9 devolviéndonos, ya entenderán que hasta acá llega el pin 50 y acá me estoy devolviendo. Sería 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, hasta la 34 hay voltaje si la batería está desconectada, porque es el voltaje que viene del USB. Pero esta, que es la número 10 devolviéndome, creo que es la 40, la 30, creo que es la 30. Esa solo va a dar voltaje si la batería está conectada, porque es un retorno de todos los circuitos. Los circuitos relacionados con la carga, entonces vamos a tener este circuito integrado, este otro circuito integrado. Vamos a tener una serie de componentes. Tenemos también este circuito de acá, que es un regulador elevador como lo habíamos conocido, y sale un voltaje USB LDO. Los voltajes LDO son voltajes importantes para el encendido de cualquier dispositivo. Por esta línea sale entonces ese voltaje LDO para alimentar sistemas como, digamos, memoria RAM y también el procesador. Aquí vemos otro circuito que está arriba del conector. Es un circuito también muy importante en cuanto a la carga. Este circuito, por decirlo así, es como el que identifica también la batería y ayuda a medir el voltaje que pueda haber en la batería. Ya estos circuitos que vemos en este sector, aquí es donde llega el voltaje. Acá entra el voltaje que viene del BCC Charger, o el voltaje que viene del cargador. La salida del cargador entra acá a este componente, sale a estos circuitos que son los TR7, en este caso este es el 713, y el voltaje llega a esta punta, viene del cargador, llega a estos 4 contactos, pasa a 3, aquí vemos, alcanzamos a ver los 3 unidos, pasan a estos 2, y vemos que ellos se configuran de un lado al otro, se cruzan, este pasa a este lado, este pasa a este otro sector, pero a lo último se unen los 4 voltajes acá. Si yo mido voltaje acá en estos contactos, no aparece, pero porque no está la batería conectada. Pero si conecto la batería, todos estos circuitos alimentan la batería. Estos son los circuitos que tienen que ver con la carga. Si alguno de ellos está en corto, está fallando, ya le estaría el sistema fallando. Aquí vemos el condensador que tenía corto en esta tablet, que era el que no la dejaba encender, y ese cargador tenía la línea BBAT. Esa línea es importante y la señalé en el plano con amarillo con un círculo rojo, y esa línea va a representar que si algún condensador o circuito de esos, o que están alimentados por él, está en corto, no va a dejar encender la tablet ni me va a mostrar carga en este momento. Así voy a determinar cuáles serían los circuitos que probablemente estén dejando sin funcionar. Aquí vemos el IC de Power, vemos que cada bobina es una salida de voltaje y que él recibe el voltaje del cargador o la batería, recibe la línea de la batería, ingresa al IC de Power y luego sale por diferentes voltajes. Uno de ellos es el BBAT, que es voltaje de batería, pero ya un voltaje regulado por este IC de Power, y alimenta muchos circuitos para poder hacerlo funcionar. Aquí vemos entonces otro circuito que también tiene que ver con lo de la carga, y es una especie de un switch, un interruptor que le llega una línea positiva desde la batería. Entonces, para resumir lo de la práctica de esta hora, ¿cómo sé cuando el voltaje está llegando correctamente desde la batería, desde el conector de carga? Entonces hago una lectura, conectado todo, y tomo la lectura. En este caso, en los pines positivo y negativo hay 3.77 voltios. Conecto el cargador y si todo está bien y el cargador es original
y envía el voltaje requerido, el sistema entonces tendría que registrar esa subida de voltaje de esta manera. Aquí vemos 3.74, 3.76 y comienza a subir ese voltaje. Ahí la tablet ya tendría que estar cargando y aquí la vemos cargando. Ese sería un comportamiento. Cuando conectemos todo, en vez de bajar el voltaje tiene que aumentar. A veces aumenta 5 décimas, o sea, si me marcaba 3.72 marca 3.78, a veces 3.83, así nos daríamos de cuenta si está funcionando todo correctamente. Bueno, ha llegado esta tablet que no carga. Aquí observamos, lo han traído por el pin de carga. Entonces quiero hacer este video desde cero, la revisión, para ver qué vamos a encontrar en este caso y así podernos ayudar, porque la mayoría de las veces llegan problemas iguales. Vamos a asegurar ahí el parlante y aquí vemos que el pin, acá se alcanza a observar cómo está el pin. El pin primero está salido de la guía y segundo intentaron varias veces tratar de ponerlo a cargar y lo que hicieron fue tratar de dañarlo. Para llegar a él entonces toca quitar los tornillos, porque esta es por debajo. Hay muy pocas veces que están por arriba, la mayoría están por debajo. Entonces lo que vamos a hacer es desensamblar toda la board. Para ello vamos a desconectar todo, vamos a desconectar táctil, vamos a mirar si estas cámaras se vienen con la board. Si están soldadas a la board, entonces no hay problema, se pueden venir con la board. Y acá entonces desconectamos el conector del display y nos faltaría, para no ponernos a soltar, acá veo que tiene dañado un cablecito del negativo del micrófono. Vamos a desconectar. De todos modos, aquí trae la guía: micrófono positivo, micrófono negativo. Nunca nos vamos a perder speaker, parlante positivo y parlante negativo. Las podemos desoldar y no nos vamos a meter en problemas, porque ahí tienen las posiciones para no tener todos los cables por ahí sueltos cuando estemos haciendo el trabajo. Ahí vemos. Entonces vamos a desconectar el positivo y el negativo de la batería y los vamos a dejar separados, que no genere ningún corto. Si quiero pueden cintar, eso me ayudará. En este caso también tiene acá un flejecito de la antena del Wi-Fi. Ahí vemos, esa también la podemos desoldar si quieren, porque es que despegarla a veces, como traen pegante y es tan delgadita, lo que hacemos es dañarla. Entonces podemos despegarla, es muy fácil soldarla y luego limpiaríamos acá que no queden unidos, porque la antena no viene unida. Entonces puedo retirar aquí, ahí ya vieron, ya lo desuní para que luego volverla a soldar así. Ahora simplemente quitar los tornillos y listo. Y aquí está entonces la antena de señal, que trae SIM card. Yo acostumbro de soldarla, es muy fácil, solo tiene este punto positivo y el negativo, que es el grande. Pero si ustedes no quieren desoldar, pues tendrían que despegar la unto acá. Se vieron que está unido, unto ahí y limpio con el limpiador de cautín acá y quito que no quede unido. Después solamente lo coloco ahí, soldo otra vez acá y aquí el positivo, porque a veces desconectándolos de acá rasga uno la antena y va a quedar deficiente de señal. Pero si quieren, pues pueden optar aquí por ir levantando suave, si no quieren ponerse a soldar, pero casi siempre uno rasga ese flex. Ahora sí quito la board, ya la tengo lista. Me falta un tornillito acá. Listo, ya tenemos la board para trabajarla aquí descubierto. Y aquí ya vemos la realidad de la falla,
casi siempre van a llegar cositas así en cuanto a lo de la carga. Aquí vemos que no hay ninguna pista rota, que solamente es volverlo a su puesto y soldarlo. Aquí vemos que está salido. Aquí lo volví y lo metí, y solamente tendría que aplicar buen estaño y a las pistas de atrás retocarlas. Ahí vemos, simplemente hacerle buena presión para que baje, soldarlo ahí y listo. En este caso hay una posibilidad de dar calor por debajo, pero muy cerca al conector, que aquí está el lector de la SIM card también, y aquí está el conector de la cámara, se podría dañar. Entonces casi siempre vamos a tener que usar la técnica del cautín por el espacio tan complicado. No es como un celular que tiene más opciones, que por debajo nunca va a haber nada. Esto es un celular, un BlackBerry, el pin está acá, yo puedo dar calor por debajo y no pasará nada porque aquí está. Claro que tengo que tener cuidado, bueno, ese sería ya el tema de los celulares, pero entonces aquí está muy fácil. Voy a aplicar flux, voy a tratar de acomodarme bien para mostrar bien cómo vamos a soldar eso. Bueno, entonces ahora sí vamos aquí a proceder a continuar. Ahí lo vemos que está totalmente suelto, pero por algunas razones, por la ubicación que tiene, entonces no vamos a poderle calor por debajo con la estación de aire caliente, ya que esa sería la ideal. Vamos a aplicar flux orgánico, flux, para poder soldarlo y que el estaño adquiera la temperatura ideal. Vamos primero a tratar de fijar, vamos a agarrar el estaño, agarrar nuestro cautín con la punta bien limpia, y procedemos entonces aquí a primero aplicar por este lado el estaño. Vamos a permitir que la punta de abajo agarre. Primero tenemos que dejar fijo esos puntos. Vamos a tratar de dejarlo lo mejor ubicado posible. Ahí lo hemos solamente retocado para que se nos quede fijo. Y ahorita en este otro sector vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar nuestro cautín ahí. Este es un cautín de 30 vatios con uno de mejor guatiaje, entonces vamos a obtener más temperatura y será más fácil para adherirlo ahí, pero aquí vamos bien. Listo, ya esta punta de este lado quedó bien soldada. Vamos a retocar de nuevo esta otra. Vamos a hacerle presión hacia abajo. Y ahora solo faltaría la parte de acá adelante de los contactos. En esta parte de adelante tenemos que tener cuidado que no se nos vaya estaño hacia adentro. No aplicar mucho porque no entraría entonces el cargador. Y aquí entonces voy a tratar de hacerle por dentro. Vamos a aplicar un poquito de flux ahí.
Y ahí ya lo tenemos fijo el pin de nuevo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar más flujo adentro. Y recordemos, esta es la pista positiva, de acá datos negativos, datos positivos, el ID driver. Y ahora sí la pista negativa hasta puede ir unido con la base, que no pasa nada. Las otras cada una deberán ir sueltas. Este caso es muy fácil porque ninguna pista está dañada. Ya vamos a tener un ejemplo cuando haya alguna pista destrozada. De aquí a que se acabe el curso les voy a hacer el video. Ahí ya lo vemos bien. Y ahora entonces continuamos ya con otra vez soldar cada una de las partes que hayamos desoldado. El conector del Wi-Fi. Y ya lo tenemos, falta entonces la antena de acá. Soldamos la parte negativa primero. Soldamos primero la parte negativa. Esperamos que se enfríe. Tomamos el punto positivo, la parte interna de la antena, y la soldamos. Luego entonces continuamos con la batería. Luego el parlante. Ya en el negativo, el negro en el negativo. Ahora el micrófono. Y entonces terminamos de arreglar aquí la que, para que después no nos lo traigan que no se escucha el micrófono. Aunque no hicimos este año, pues vamos a arreglarlo de una vez. Y ahí lo vemos. Ahora vamos a esperar a armarlo todo y probamos si ya carga. Y aquí entonces ya vemos que está cargando. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos entonces ya cargando después de tanta interrupción, ya que es que estamos haciendo el video en plenas horas de trabajo. Ahí lo vemos cargando, pero con otro cargador de Samsung original no carga. No carga. Y esto se puede deber a dos razones. Una, que tiene 2.70 y algo la batería, y por eso el amperaje que está enviando este cargador, que es apenas de 1200 miliamperios, no va a alcanzar como el que viene original para tales, que es de 2000 miliamperios. La otra razón puede deberse a esto, a que como ven acá, el pin del cargador del celular es más corto que el pin de la tablet y no alcanza a llegar y hacer el contacto necesario. Ahí lo ven, son unos
Pero miramos a ver si capaz de enfocar. Ahí vemos, son unos milímetros más corto y por eso también se puede ver a eso. Así solucionaríamos un problema de carga normal. Bueno, acá tenemos entonces un caso donde las pistas están destrozadas, las pistas más importantes, la pista positiva y las dos de datos. En este caso esta BlackBerry no tiene el pin tercero, el cuarto habilitado, sino que está unido a tierra, porque ya esta tablet no maneja, por el mismo mini USB, no maneja reconocimiento de dispositivos, sino que solo por acá transfiere datos. Y ya para eso tiene el puerto HOTS, acá vemos el puerto HOTS, que es para ya dispositivos compatibles con esta tablet. Por eso no tiene esta pista habilitada. Hago aquí una aclaración, esto lo he hecho a propósito porque quiero mostrar, no tiene continuidad a sus pines originales. Y ya hay casos que llegan así. Digamos que este pin está arrancado, ya lo soldamos y ahora lo que queremos, que ya aprendimos a soldarlo, ahora lo que queremos es aprender a hacer los jumpers. Para eso vamos a necesitar cable. ¿De dónde vamos a sacar el cable? Tenemos varias opciones. Una sería los auriculares traen un cable interno de colores que viene recubierto y es muy ideal para hacer esta clase de puentes y muy fácil de manejar. También manejo bobinas que traen los cargadores, siempre las uso y busco si tienen cable delgadito, y esta es una de ellas, tiene un cable delgado. Esto lo conseguí no sé en qué aparato, pero siempre la mayoría de los aparatos que han conectados al toma de corriente traen una bobina como un transformador para convertir el voltaje a DC, y estas bobinas son las que nos sirven. Entonces embobinados, este cable es muy apropiado, el más delgadito, que voy a ponerlo ahí para que lo vean, es muy delgadito y bueno para trabajar. Con cualquiera de estos cables, ya que vemos acá es más grueso, lo uso a veces para hacer puentes de carga, puentes del pin de carga positivo directamente a la batería. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a necesitar flux, acá tengo un poquito de flux, vamos a necesitar estaño, del más delgado sería mejor, este es de 0,3 milímetros de gruesor y tiene unas especificaciones de flux interno de 1.2%. El diámetro, recuerden, es de 0.3, también hay de 0.5, esos dos los he trabajado y trabajan muy bien. Vamos a usar un cautín, en este caso el de 30 vatios que trae la estación que tengo. En eso, para hacer los puentes con ese 30 vatios está bien. Ya si vamos a soldar pines, pues hasta uno de 40 sería ideal, porque entre más caliente los pines, recuerden que acá las bases necesitan más calor que una pista de estas. Vamos a aplicar flux y vamos primero a aprovechar aquí para explicar. Recuerden que siempre toda pista va a tener una línea. Por ejemplo, la positiva hace contacto aquí a este punto, aquí alcanzamos a ver a dónde hace contacto. Esta pista hace contacto aquí a estos puntos y llega hasta esta resistencia. Esta otra pista también tiene los puntos internos y llega hasta esta resistencia. ¿Cómo voy a puentear? Para solucionar un problema de que no conecte el computador, o si es micro USB y quiero que cargue por ahí, entonces para carga solo arreglaría la positiva y la negativa. La negativa la puedo soldar aquí a la base del pin, que es lo mismo, y la otra entonces la llevaría de aquí a la resistencia. Empezamos entonces, aplicamos flux, a la pista y a los puntos que de pronto necesitamos que llegue. No se confundan, hay flux líquido, también sirve, lo que pasa es que lo mantenemos destapado y entonces se vuelve más viscoso, pero es lo mismo. Voy a usar una con este cable y otra con el otro para que miren cuál es el mejor. Y entonces saco una hebra del cable que vamos a usar saco una hebra y le voy a hacer un pequeño tratamiento. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como él viene acá con un recubrimiento, lo que necesito es aplicarle un poquito a la punta, un poquito de estaño
para que quede estañada, y así pueda ser fácil soldarlo a la punta. A veces yo puedo también, por ejemplo, meterlo ahí y sacar un poquito, meterlo donde está y dejarlo así un poquito más grueso para que sea mejor, sea más fácil. Y ahora continuamos entonces acá con el pin. Ahí vemos que ya lo soldé. Lo puedo soldar por arriba, por aquí arriba, o acá en la punta donde pueda. Voy a volverlo a desconectar porque quiero que aprendan bien, ¿no? Porque esto les va a servir para puentear cualquier circuito. Lo podemos colocar por la parte de arriba. Lo bajamos aquí, lo guiamos, pero me ayudo con las pinzas ya que por la cámara y esto es fácil. Lo que pasa es que aquí con la cámara y eso me toca más difícil para poderles mostrar a ustedes bien. Si nos conseguimos unas pinzas de estas, será más fácil tenerlo ahí guiado. Como ya está estañado, solamente toco el pin y él tiene que adherirse ahí. Ahí vemos, esta vez ya lo coloqué por la parte de arriba. Ahora entonces busco a dónde va soldado y la guía me lleva a este punto. Lo coloco sobre el punto. Aquí sí ya a veces no necesito ni raspar, solamente le hago presión, lo restrego ahí con el estaño. Y ahora entonces ya, si quiero, puedo usar aquí un bisturí, un bisturí y corto. Pero a veces me gusta probar qué tal quedó la soldadura. Y lo corto así jalándolo. Ahí vemos, ya quedó soldado y así se puentea. Ahora vuelvo y hago lo mismo, ya saben lo que estoy haciendo ahorita aquí. Estoy estañando la punta. Aplico estaño. Vuelvo y la tomo con la pinza. Le acerco al pin. Ya quedó soldada. Ahora la toco acá. Y ahí vemos que ya quedó soldada. Estas soldaduras quedan bien hechas porque miren la fuerza que le hago. Y no se viene con el cablecito. Voy a usar ahora un cable de estos, a ver, del amarillo, que es el que más uso con frecuencia, pero también el que tiene los manos libres es muy bueno. El que viene en los manos libres es más fácil de quitar el recubrimiento que estos. Pedazo. Ya lo tengo en la pinza, lo llevo hasta el punto donde necesito
se soldó por abajo. Y ahorita tenemos que hacerle una prueba a todos esos pines, ninguno puede dar continuidad a tierra. Ahí vemos, hemos terminado de reparar 3 pistas, son solo 4 cuando esta está buena, pero ya también voy a explicar cuando esté arrancada también la negativa. Casi nunca está arrancada, pero cuando esté arrancada yo no voy a necesitar de pronto hacerle un puente con cables, sino que yo puedo hacer esto. Digamos que la quinta está acá, yo puedo raspar acá y unirlo a tierra, o si cuando está más cerca, cuando es micro USB, este es mini USB, lo puedo unir a la parte negativa del pin, la que da soldada a tierra. Ahí vemos cómo vestir ese estaño. Y ya negativo, entonces tendría negativo las pistas que tienen que ver con los datos, y el positivo ya están bien. Ahora tengo que hacer una prueba. Si quiero antes de conectar, o si quiero entonces ya pruebo el cargador o lo que haya conectado y le hago una prueba. Ninguna de las 3 puede dar continuidad a tierra. Esta no da continuidad a tierra, esta tampoco y esta tampoco están bien. Tierra sí da continuidad. Y ahora el circuito ahora sí continúa su causa y lleva su voltaje a la región donde tiene que llevar. Ya para cambiar el pin ya lo sabemos, lo podemos hacer con aire caliente o con el cautín en caso tal de que por debajo haya algún circuito importante. Si no lo hay, entonces lo podemos hacer, pero quiero entonces ahorita aprovechar otra board y explicar otra cuestión. Aquí tenemos otra board y digamos que esta tiene las pistas dañadas. La positiva, pues yo voy a poder raspar cualquier parte porque vemos que la positiva cubre toda esta parte que está separada. Toda esta línea es positiva, toda esta línea es positiva. Entonces la positiva yo puedo raspar acá, y cualquier punto de estos me sirve para yo hacer el puente, para hacer yo el jumper. Y voy a demostrarles aquí con el multímetro que estuvimos en lo correcto. Ahí está la pista. Y las pistas, ya las otras, por ejemplo, habrán casos en los que solo habrá un punto. O sea, si se arrancó esta pista, se perdió, pero entonces presten atención. Cuando miren un rótico estos es porque la pista vuelve y se esconde y sale en ese mismo lugar. Queriendo decir, si estas se dañaron, yo raspo acá. Y tengo también solución, puedo traer el jumper hasta acá. Miren y verá. Vamos a probar aquí continuidad de esta pista acá. Y ahí hay. Igual la otra, pero entonces la ID, la que reconoce algunos dispositivos, porque en este sí no tiene puerto HOTS. Entonces esta va a identificar muchos dispositivos. Porque de pronto digamos que conecte algo que sea compatible con él y no lo reconozca, pero el computador sí tenga comunicación, esta va a ser la pista sospechosa. Ahí vemos que tiene un rótico, un círculo y un rótico, ese se llama el último punto de contacto, el que tiene acá. Esta tiene hasta acá, sería el último punto de contacto visible. Pero si yo doy la vuelta y analizo la board, aquí veo los 3 puntos de contacto a donde hacen. Entonces el que está más para este lado, entonces ¿cuál será? Entonces esa es la pista positiva de datos. Este de acá es pista, ¿sí? El que está más para este lado es pista positiva de datos. Si es la pista positiva de datos, aquí yo podría traer el puente a este punto, doy la vuelta y traigo el jumper acá y tendría continuidad. Aquí la pista negativa de datos y aquí creo que esta es la pista ID. Vamos a ver aquí. La que está más hacia este lado es la pista negativa de datos. Estoy un poco confundido aquí en la explicación. Esta es la pista negativa de datos, pista positiva de datos y pista ID drivers de el OTG drivers. Aquí entonces, ¿qué haría yo?
bueno, aquí está fácil, la soldaría a este borde de la resistencia. ¿Cómo sé que son resistencias? Porque son negritas y tienen bordes plateados, porque a diferencia de los diodos que son diodos supresores de tensión, son negritos también, pero no tienen bordes plateados. La mayoría de los diodos ya que son diodos reguladores y rectificadores ya son grandes y tampoco tienen bordes plateados ninguno. Con los únicos que me puedo confundir son con las bobinas, pero las bobinas nunca serán de este tamaño, las bobinas serán ya grandes. También son negras y tienen contactos igual que acá, pero entonces son circuitos más grandes. Y las bobinas siempre tendrán continuidad de lado a lado. Ya sé que son los condensadores, aquí como haciendo un recuento. Esa es esta pista, si se dañaran los pines de la batería, acá tengo a dónde sacarlos. En la clase también miramos un ejemplo, por ejemplo, creo que la explicamos en la clase hasta dónde venía a ser el último contacto. Todo eso lo puedo yo jumpear para tener solución. Acá tenemos esta otra la tenía para también hacer el ejemplo, pero entonces ya hicimos uno. Aquí lo podemos raspar y soldar acá o a este punto. El negativo de datos lo puedo soldar a este diodo. Aquí hay un diodo para terminar el ejemplo. Los diodos se parecen a la resistencia, aquí lo vemos, son del mismo tamaño, pero como pueden observar ahí, las resistencias tienen bordes plateados donde ha soldado y los diodos supresores los tienen por debajo. Los diodos supresores siempre van una pista a tierra, que está acá, y la otra colgada del circuito. Aquí entonces, ¿qué haríamos? Yo puedo raspar, a veces yo raspo acá y lo soluciono ahí cerquita, o si no me quiero complicar, todavía no tengo tanto pulso para eso, entonces lo soldo como expliqué acá y hasta el último punto visible aquí o acá. Igual la otra aquí y esta última acá. Y la negativa a veces nunca se daña, pero si estuviera dañada, la uno a tierra o un cablecito acá a tierra. Así solucionaría cualquier pista dañada que tenga de carga. Ahora quiero aprender a cargar directamente porque todavía no tengo mucha práctica, no tengo los circuitos a la mano. ¿Cómo hago? El objetivo del pin de carga es llevar el voltaje que está entrando a la batería. Entra por una serie de circuitos que lo regulan, pero si no lo logro, entonces puedo enviar el pin positivo al pin positivo de la batería. Y así obligaría a la batería a cargar directamente. Alguien me estuvo comentando que no es aconsejable porque quizás, las contras de este método es que el voltaje siempre va a llegar directo como viene del cargador, 5 voltios. Recuerden que la batería casi siempre le llegan 4 punto algo, a veces 3.7, 3.3, para cargarla lentamente y que sea segura la carga. Este voltaje directo lo que hace es entonces como si estuviéramos cargando la batería con un cargador universal, dándole carga directa a la batería. Lo vamos a solucionar en caso de que por ningún método encontramos la solución o que todavía la práctica que tengo no me da para poder dar solución buscando los circuitos y eso, porque pues tenemos que aprender a muchas cosas. Por ejemplo, este circuito que vemos acá, del positivo pasa, aquí vemos, ya ese circuito que está ahí lo conocemos que es un regulador. En casos hay reguladores elevadores, en otros sostienen el voltaje y en otros lo reducen. Acá vemos que este circuito es muy importante. Yo ya sé que la única que debe dar tierra es la pista 2, que es la negativa, y a veces cuando es de 6 contactos la pista de retorno. Ni si alguno de estos da corto, por eso es el problema que no me carga. Si un condensador de estos da a tierra en ambos lados, por eso es que no me carga. Pero conociendo todo lo que aprendí en el curso no doy solución. ¿Cómo lo soluciono? Muy fácil. Le mando carga directa. Yo he arreglado cantidad de teléfonos y de tablets con ese sistema. Entonces, ¿qué hago? Primero, el positivo no puede tocar la OAR. ¿Por qué no la puede tocar? Porque resulta que si la toca, entonces el voltaje
entraría otra vez a la OAR y se consumiría el voltaje, que por eso no me está cargando, y no me llegaría el voltaje adecuado. Tengo que levantar la pista o suspender la línea del circuito. Suspender la línea, en este caso no tengo más líneas. Si fuera esta, la cortaría como acá y solamente sacaría un cable de acá. Sacaría el cable del positivo, ya no tocaría la OAR y lo enviaría directamente. ¿Cómo sería eso? Ya lo vamos a explicar. Aquí sí es aconsejable usar un cable más gruesito. En este caso voy a usar este, aunque sé que estuviera como sin recubrimiento. Él sí trae un recubrimiento. Este sí trae un recubrimiento y ahí lo vemos que es complicado de retirar porque es más gruesa el cable. También puedo usar aquí cualquier otro cable. A veces ya les voy a mostrar qué más cable uso. Y acá puedo robarme un puntico que me quede así una pelotica de estaño. Esto me va a servir mucho. Bueno, vamos a usar este caso de ejemplo. Entonces, esta tablet no me carga por ningún método, ni con el plugin ni con el USB. Entonces determino cuál es más fácil. Si desconectar el USB, claro que el plugin siempre va a venir a 2 mA y va a ser el ideal para poderla cargar. Si tengo un cargador de mini USB a 2000 mA no habrá problema. En este caso soy yo el que voy a dañar la pista positiva. Voy a interrumpir el recorrido que hace a la positiva. Si es esto, voy a dañar la pista para que no entre ese voltaje a la OAR. Si fuera esta la solución que pienso hacer, digamos que todo está bien pero no carga, entonces daño la pista positiva ya sea donde hace contacto, y si no encuentro aquí donde hace contacto, la desoldo y hago esto, la desoldo y la levanto para que no toque la parte original de la OAR. La levanto un poquito así, que quede en el aire, porque no me puede tocar la OAR. Eso es el truco de esta solución. Muchos la hacen, pero dejan conectada la pista positiva a la OAR, y el mismo motivo que está ocasionando que la pista no cargue, que el circuito original no permita cargar, pues se robará el voltaje que también estoy ingresando. Entonces voy a soldar aquí el cable que ya preparé, que solo toque la pista positiva. Ahí vemos, ya lo pude soldar, y lo voy a llevar hasta el pin positivo. Hasta el pin positivo lo voy a llevar. Y aquí sí, entonces tengo que sacar esto y busco el pin positivo de la batería. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Y entonces lo soldaré acá. Aplico otra vez ahí un poquito de flux. Y soldo esa pista ahí hasta que se quite el recubrimiento que trae. Aplico más estaño. Y ahí entonces ya está solucionado cualquier problema. Esto yo lo puedo aplicar a cualquier BlackBerry, teléfono, Nokia, a cualquier tablet, a cualquier circuito. El único problema es que yo le tengo que decir al cliente que si él deja la tablet cargando toda la noche va a dañar la batería. Solo la puede dejar cargando 2 horas porque es como si fuera un cargador universal. Lo otro también sería que este método corta la vida de la batería porque le estamos dando descarga directa a 5 voltios, y recuerden que el voltaje adecuado está entre 3.3 hasta 4 voltios más o menos. Ahora observen el trabajo. Entonces ahí tenemos la pista positiva, solo la positiva tomada. El circuito pasa, si quiero incinto todo esto, que no vaya, cuando la cierre no vaya a apretar nada, y aquí al positivo.
Ahora vamos a ver si es verdad que está llegando el voltaje y pude solucionar. Esto es carga directa, no, la tablet nunca va a identificar este voltaje ahí. O sea, no me va a mostrar que está cargando, pero la batería está recibiendo el voltaje. Cuando apague y encienda la batería, en algunos casos me va a mostrar. A veces va subiendo gradualmente. Ahí vemos el voltaje 5.13, es el voltaje directo que viene del cargador y la tablet tendrá que cargar. Ojo, no se confíen de que como la tablet se descargó, conecto el cargador. Tiene que ser un cargador de 2000 mAh para que pueda trabajar normalmente, porque si no, si le conecto el de un BlackBerry o cualquier otro dispositivo que sea de 1200 o 1500 mAh, si la batería se descargó del todo, muy probablemente lo van a traer, eso no carga, nosotros solo despegamos la batería y vuelve a cargar. Entonces tienen que fijarse qué cargador tiene el cliente. En el caso de las tablets, en el caso de los celulares, eso sí carga con cualquiera. Entonces así podríamos solucionar cualquier caso de tablet que no cargue. Ahora sí no se nos va a ir ninguna sin cargar, sin darle solución al cliente. He reparado muchas y hasta el momento no han llegado con ninguna falla, con ningún problema. Si ya quieren hacer un circuito más, un poquito mejor, entonces antes de llegar acá pueden soldarle un fusible a la pista positiva y el cable aquí al borde del fusible. Fusible puede ser de 10 voltios, de 25 voltios, cualquier fusible nos va a servir ahí. Un fusible de 25 a 20 voltios nos puede servir para poder dejar un poquito con seguridad. Si llega a pasar algo en el cargador, no se vaya a estallar directamente el voltaje, sino que dañe el fusible. Para hacer el puente que hicimos ahorita, también yo puedo emplear cualquier cable de estos cables que pueden venir en los cables USB, en cualquier circuito que tenga, puedo soldar y queda mejor protegido el circuito. Va a quedar con un recubrimiento que me va a proteger de cualquier corto. Si no tengo una batería y quiero descartar si la tablet no enciende es por la batería, conectando un cargador de 2000 mAh, porque esta batería recuerden que es de 4000, voy a tratar de al menos hacerla encender. Vamos a ver si eso es correcto. Desconectando de ella la batería, vamos a darle power y aquí la tenemos encendiendo, aunque débil de voltaje. Ahí vemos cómo parpadea por lo débil del amperaje, pero va a encender normalmente y va a tener todas sus configuraciones activadas. Esto me sirve para saber si la tablet no está encendiendo por voltaje, porque estoy ensayando y con la fuente no genera este miliamperios, no alcanza a hacerlo encender, se apaga o intenta medio parpadear. Entonces aquí con un cargador de 2000 miliamperios lo voy a hacer funcionar. Y así poder tener un detalle para poder analizar cuando no me quieran